Muchos hombres creen que su mayor obstáculo está afuera. La competencia, la economía, la familia, el pasado, la falta de oportunidades o la mala suerte. Creen que si esas variables cambiaran, su vida avanzaría de forma natural. Pero yo, Brian Tracy, he aprendido que esa creencia es una de las mentiras más cómodas que un hombre puede contarse. He aprendido que en casi todos los casos, el mayor obstáculo no es otro hombre, ni el sistema, ni las circunstancias. Es la versión de ti que negocia, posterga, duda y se protege del esfuerzo real. El verdadero conflicto no es con el mundo, es contigo mismo, con tus excusas, con tu falta de constancia, con tu tendencia a elegir lo cómodo sobre lo correcto. Cuando un hombre entiende que no está compitiendo contra nadie más que contra su propia resistencia interna, deja de perder energía señalando afuera y empieza a asumir control total. Ya no espera permiso, ya no busca culpables, ya no se distrae con comparaciones, se enfrenta a sí mismo con honestidad y decide actuar incluso cuando no tiene ganas. Y el día que un hombre gana esa batalla diaria, silenciosa y personal, deja de sentirse bloqueado y empieza a avanzar con una fuerza que nada externo puede detener. La mayoría de los hombres cree que su enemigo es visible, pero he aprendido que el verdadero adversario siempre actúa en silencio. No te grita, no te confronta, no te impide avanzar de forma directa, te susurra, te convence de esperar un poco más, de hacerlo mañana, de no exigirte hoy. Esa voz no viene del mundo exterior, viene de la parte de ti que busca comodidad, seguridad y justificación. Y mientras no la identifiques, seguirás peleando batallas equivocadas. El conflicto real no es entre tú y otros hombres, es entre la versión de ti que quiere crecer y la versión de ti que quiere protegerse. He aprendido que esta lucha ocurre todos los días, en decisiones pequeñas que parecen insignificantes. Levantarte cuando dijiste que lo harías. Terminar lo que empezaste. No negociar contigo mismo cuando nadie está mirando. Ahí se decide todo. No en grandes discursos, sino en actos cotidianos que forman carácter o lo erosionan. Muchos hombres se sienten bloqueados porque confunden resistencia interna con falta de capacidad. He aprendido que no avanzan no porque no puedan, sino porque se permiten demasiadas excepciones. Se explican a sí mismos por qué hoy no, por qué ahora no es el momento, por qué necesitan sentirse distintos para empezar. Y cada explicación aceptada fortalece al obstáculo real, tú mismo protegiéndote del esfuerzo. El mayor sabotaje ocurre cuando conviertes el análisis en refugio. He aprendido que pensar demasiado es una forma elegante de evitar actuar. Planes interminables, comparaciones constantes, búsqueda de la mejor estrategia. Todo eso puede parecer inteligencia, pero muchas veces es miedo bien vestido. El hombre que gana esta batalla entiende que la claridad aparece después de la acción, no antes. También he aprendido que la versión de ti que te detiene no es malvada, es temerosa. Quiere evitar el fracaso, el juicio y la incomodidad. Pero al protegerte de esas cosas, te roba algo más valioso: progreso. El hombre que no confronta esa parte termina viviendo una vida pequeña, no por falta de talento, sino por exceso de protección. La batalla tú contra tú se vuelve evidente cuando nadie te obliga. Cuando no hay jefe, fecha límite o consecuencia inmediata, ahí se revela quién manda realmente. El hombre que solo actúa bajo presión externa siempre dependerá de otros. El hombre que se gobierna cuando nadie lo mira empieza a construir poder real. He aprendido que la disciplina no es fuerza bruta, es decisión repetida. No ganas esta batalla con motivación intensa, la ganas con cumplimiento sobrio. Hacer lo que corresponde aunque no tengas ganas, aunque no haya emoción, aunque nadie aplauda. Cada vez que cumples en silencio, la versión débil pierde terreno. Muchos hombres esperan vencer esta batalla algún día, como si fuera un evento. He aprendido que no es un evento, es un hábito. No se gana una vez, se gana hoy, y mañana se vuelve a ganar. El hombre que entiende esto deja de buscar soluciones mágicas y empieza a respetar lo básico: horarios, compromisos, estructura y responsabilidad personal. La versión de ti, que es el obstáculo, siempre buscará argumentos razonables. He aprendido que no se le vence discutiendo, se le vence actuando. No le expliques por qué vas a cumplir. Cumple. No negocies con ella. Decide. El diálogo interno pierde poder cuando la acción se vuelve constante. Aquí está la verdad dura. Nadie te está deteniendo. No tu pasado, no tu familia, no el sistema. He aprendido que aceptar esto duele al inicio, pero libera después. Porque si tú eres el obstáculo, tú también eres la salida. Recuperas control total. Ya no dependes de cambios externos, dependes de tu conducta diaria. El hombre que empieza a ganar esta batalla no se siente invencible,
Se siente responsable, y esa responsabilidad es pesada pero es real. Ya no puede engañarse con excusas bonitas. Ya no puede esconderse detrás de comparaciones. Tiene que responder, y cuando un hombre empieza a responder de forma consistente, algo cambia profundamente. La duda disminuye. El respeto propio aumenta. El mundo empieza a reaccionar distinto. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tú ya no eres el mismo. Porque al final, la única batalla que define tu vida no es contra otros hombres, es contra la versión de ti que quiere quedarse igual. Y el día que decides enfrentarte a ella sin dramatizar, sin negociar y sin huir, empiezas a avanzar con una fuerza que no necesita aprobación, permiso ni circunstancias perfectas. Ese día, el obstáculo deja de ser un misterio. Ese día, el obstáculo eres tú, y también tu única salida. La mayoría de los hombres no pierde la batalla contra sí mismo por falta de fuerza, la pierde por falta de claridad. He aprendido que cuando un hombre no define con precisión qué espera de sí mismo, su mente llena el vacío con negociaciones constantes. Solo hoy no pasa nada, mañana con más energía. Esa ambigüedad es el terreno perfecto para que la versión cómoda gane sin pelear. No te vence con golpes, te vence con dilaciones. La lucha tú contra tú se intensifica cuando empiezas a avanzar. He aprendido que, paradójicamente, cuanto más cerca estás de cambiar, más sofisticada se vuelve la resistencia interna. Ya no te dice que no puedes. Te dice que no es el momento ideal. Ya no te dice que abandones. Te propone optimizar, ajustar, esperar. Y si no estás atento, confundes prudencia con evasión. Aquí aparece una distinción crítica, intención versus estándar. He aprendido que muchos hombres viven de intenciones. Tienen buenas ideas, deseos sinceros, planes razonables, pero no tienen estándares. Un estándar no se negocia, no depende del ánimo, no se explica, se cumple. Cuando un hombre eleva sus estándares, la batalla interna se simplifica porque hay menos decisiones que tomar. Ya sabes qué corresponde hacer. El obstáculo interno se alimenta del cansancio mental. He aprendido que decisiones pequeñas repetidas sin estructura agotan. Por eso la disciplina no es rigidez, es economía de energía. Automatizar lo correcto reduce el espacio para la negociación. Menos opciones, menos excusas, más ejecución. El hombre que entiende esto deja de sentirse fuerte y empieza a funcionar bien. Muchos hombres creen que la autocrítica severa los hará avanzar. He aprendido que en exceso hace lo contrario. La culpa constante es otra forma de inmovilidad. Te mantiene mirando hacia atrás, justificándote, explicándote. La corrección sobria mira hacia adelante, ajusta y sigue. El hombre que gana esta batalla no se maltrata, se gobierna. La comparación es otro aliado silencioso del obstáculo interno. He aprendido que mirar a otros para medir tu avance te roba foco. Siempre habrá alguien más adelantado o más lento. La única comparación útil es contigo mismo ayer. ¿Cumpliste lo que dijiste que cumplirías? Si la respuesta es sí, avanzas. Si es no, corriges. Sin drama. La versión de ti que estorba también se fortalece con el entorno. He aprendido que lugares, horarios y estímulos pueden amplificar la resistencia. No es debilidad reconocerlo, es inteligencia operativa. Cambiar el entorno reduce fricción. Diseñar tu día para cumplir es una forma de respeto propio. El hombre serio no confía en su fuerza de voluntad, confía en su diseño. La batalla tú contra tú se decide cuando nadie te ve. He aprendido que el carácter no se construye en momentos heroicos, sino en elecciones invisibles. Cumplir cuando podrías no hacerlo. Detenerte cuando podrías seguir perdiendo tiempo. Cerrar el día con lo que dijiste que cerrarías. Cada acto así reduce el poder del obstáculo interno. Aquí hay una verdad incómoda. La motivación no gana esta guerra. He aprendido que la motivación es volátil. Aparece y se va. El estándar se queda. El hombre que espera sentirse listo siempre llega tarde. El hombre que actúa por estándar llega aunque no tenga ganas. Y llegar sin ganas repetidamente construye una fuerza que la motivación nunca dio. El obstáculo interno también se disfraza de perfeccionismo. He aprendido que cuando esté mejor preparado suele significar cuando no tenga que arriesgarme. La acción imperfecta sostenida vence a la preparación eterna. Empezar hoy, ajustar mañana. Así se gana terreno real. La claridad final es esta. No necesitas vencerte por completo para avanzar. He aprendido que basta con no obedecer a la voz que te detiene. No discutirle, no convencerla. Simplemente no obedecer.
La acción consistente la debilita, el cumplimiento la silencia. Cuando un hombre adopta esta postura, algo cambia. La batalla deja de sentirse épica y se vuelve administrativa. Haces lo que corresponde. Cierras lo que abriste. Cumples lo que prometiste, sin adornos, sin excusas. Y en esa sobriedad diaria, el obstáculo pierde poder. Porque el mayor enemigo de la resistencia interna no es la intensidad, es la constancia. Y el hombre que elige la constancia deja de pelear contra sí mismo y empieza, por fin, a gobernarse. La mayoría de los hombres no entiende que la batalla tú contra tú cambia de forma cuando empiezas a ganar. He aprendido que al inicio la resistencia es evidente. Pereza, miedo, dudas claras. Pero cuando empiezas a cumplir, cuando tu vida empieza a ordenarse, el obstáculo interno se vuelve más sutil. Ya no te dice no hagas nada. Ahora te dice hazlo después. No seas tan duro. Ya avanzaste suficiente. Y muchos caen ahí porque no reconocen al enemigo con ese nuevo disfraz. En esta etapa, el problema ya no es la falta de acción, es la falta de firmeza sostenida. He aprendido que muchos hombres pueden arrancar bien, pero pocos saben mantenerse. Y mantenerse exige algo distinto a empezar, exige carácter, exige seguir cumpliendo cuando el cambio deja de sentirse nuevo, cuando ya no hay emoción, cuando la mejora se vuelve normalidad. Ahí es donde la mayoría se relaja y retrocede sin notarlo. La versión de ti que es el obstáculo empieza a usar el cansancio como argumento. He aprendido que te dice que ya has hecho bastante, que mereces bajar el ritmo, que nadie te está presionando. Y todo eso suena razonable. Pero la pregunta no es si suena razonable, es si te conviene. El hombre que madura aprende a distinguir entre descanso estratégico y rendición disfrazada. Aquí aparece una verdad dura. No todo lo que alivia te fortalece. He aprendido que muchas concesiones parecen inofensivas en el momento, pero juntas reconstruyen el patrón viejo. Un día rompes el horario, otro día postergas, otro día negocias. Y cuando te das cuenta ya no estás avanzando, estás sosteniendo una versión diluida de tu disciplina. No caíste, pero dejaste de subir. La batalla tú contra tú en esta fase se gana con vigilancia tranquila. He aprendido que no se trata de volverte rígido ni paranoico, sino consciente, observar cuándo empiezas a justificarte, cuando el diálogo interno se suaviza demasiado, cuando empiezas a tolerar cosas que antes no tolerabas. Esa conciencia temprana evita retrocesos largos. Muchos hombres creen que la autodisciplina es fuerza constante. He aprendido que es más bien memoria, recordar por qué empezaste, recordar cómo se sentía vivir desordenado, recordar el costo real de volver atrás. No para vivir en el pasado, sino para no romantizarlo. El pasado siempre parece más cómodo cuando se olvida el precio que cobraba. En esta etapa, el obstáculo interno también usa el orgullo. He aprendido que te dice que ya no necesitas cuidarte tanto, que ya aprendiste, que ya sabes cómo funciona. Y ahí es donde muchos se descuidan. El hombre serio entiende que saber no es lo mismo que sostener, que entender algo no te vuelve inmune a repetir errores. La humildad operativa es lo que mantiene el avance. La batalla tú contra tú aquí se vuelve menos emocional y más técnica. He aprendido que ya no necesitas discursos internos, necesitas procedimientos. ¿Qué haces cuando no tienes ganas? ¿Qué haces cuando te retrasas? ¿Qué haces cuando fallas? Tener respuestas predefinidas reduce la negociación interna. El hombre que se gobierna no improvisa su conducta. Aquí también se redefine el concepto de recaída. He aprendido que no siempre es volver al punto inicial. A veces es simplemente dejar de empujar, dejar de cuidar, dejar de corregir. Y esa pasividad progresiva es igual de peligrosa. El hombre que gana esta batalla entiende que avanzar también implica no aflojar donde ya funciona. En esta fase, la comparación con otros pierde sentido. He aprendido que el único riesgo real es compararte con tu versión anterior y mentirte. Decirte que sigues igual de comprometido cuando ya no lo estás. Que sigues enfocado cuando ya te dispersaste. La honestidad contigo mismo es la herramienta principal para no sabotearte. La versión de ti que es el obstáculo no desaparece. He aprendido que se vuelve más educada, más razonable, más paciente, pero sigue ahí, y no se le vence una vez. Se le mantiene a raya con decisiones pequeñas, firmes y repetidas. Cuando un hombre entiende esto, deja de confiar en estados emocionales y empieza a confiar en sistemas. Ya no depende de sentirse fuerte. Depende de actuar incluso cuando no se siente nada. Y esa neutralidad emocional es una ventaja enorme. La batalla tú contra tú en esta tercera fase no se siente como lucha. Se siente como administración. Administrar energía. Administrar atención.
administrar límites. Y el hombre que aprende a administrarse deja de vivir como víctima de sí mismo. Porque al final, no te frenas cuando fallas. Te frenas cuando te permites dejar de exigirte sin darte cuenta. Y el hombre que permanece atento, sobrio y firme en esta etapa, ya no está intentando cambiar, ya está cambiando. Y mientras siga cumpliendo sin negociar, el obstáculo seguirá perdiendo terreno, incluso cuando intente volver con nuevas máscaras. La mayoría de los hombres no se da cuenta de que en esta cuarta etapa la batalla tú contra tú deja de ser evidente y se vuelve rutinaria. He aprendido que ya no se trata de grandes decisiones, sino de microelecciones diarias que parecen irrelevantes pero que acumulan dirección. Aquí es donde el obstáculo interno intenta ganar por desgaste. No te enfrenta, te aburre. Te invita a bajar la guardia porque ya todo está bajo control. En esta fase, el mayor peligro es la normalización del cumplimiento. He aprendido que cuando cumplir se vuelve habitual, el hombre deja de valorarlo. Y cuando deja de valorarlo empieza a permitir pequeñas grietas, un retraso que no se corrige, una promesa que se aplaza, un límite que se suaviza. Nada parece grave, pero todo suma. La batalla tú contra tú aquí se gana manteniendo precisión cuando nadie te exige precisión. He aprendido que la mente busca alivio cuando la presión baja, y ese alivio suele presentarse como distracción inocente. Más estímulos, más ruido, más escapes pequeños. El hombre que se gobierna entiende que no todo lo que relaja conviene. Aprende a elegir descansos que restauran, no escapes que diluyen. Descansar sin perder estructura es una habilidad que pocos desarrollan. En esta etapa el obstáculo interno se apoya en la falsa humildad. He aprendido que te dice que no exageres, que no seas tan intenso, que así está bien. Pero el hombre que avanza no busca estar bien, busca ser coherente, no persigue perfección, persigue consistencia, y la consistencia exige repetir lo correcto incluso cuando ya no se siente urgente. Aquí ocurre algo clave. El hombre empieza a depender menos de motivación externa. He aprendido que ya no necesita discursos ni empujones constantes. Su vida diaria empieza a hablarle con claridad. Cuando cumples te respetas, cuando te respetas te sostienes. Esa cadena es más fuerte que cualquier estímulo momentáneo. En esta fase, muchos hombres abandonan el proceso sin darse cuenta. He aprendido que no lo hacen rompiendo todo, lo hacen dejando de cuidar. Siguen funcionando, pero ya no crecen. Siguen cumpliendo, pero con menos intención, y ese piloto automático es peligroso si no se revisa. La batalla tú contra tú aquí se gana revisando lo básico antes de que se deteriore. He aprendido que una pregunta simple puede salvar esta etapa. ¿Estoy haciendo esto por costumbre o por criterio? Cuando la respuesta es criterio, avanzas. Cuando es solo costumbre, necesitas ajustar. El hombre que se gobierna revisa su conducta con sobriedad, no con culpa. Aquí también se redefine la relación con la disciplina. He aprendido que ya no se vive como sacrificio, sino como estándar. Y un estándar no se explica ni se negocia, simplemente se cumple. Esa claridad reduce el ruido interno y fortalece la autoridad personal. En esta etapa el hombre empieza a notar algo importante. Su entorno responde distinto. No porque lo intente, sino porque su conducta es más predecible, más firme, más confiable. Y esa respuesta externa refuerza el proceso, siempre y cuando no te haga bajar la guardia. El respeto externo es una consecuencia, no una señal para aflojar. Aquí es donde conviene recordar algo esencial. Si este tipo de reflexiones te ayudan a mantener claridad y disciplina, suscribirte no es un gesto superficial, es una forma de rodearte de recordatorios que refuercen el estándar que estás construyendo. Y si hay una idea de esta parte que te confrontó o te hizo pensar, deja una frase en los comentarios. Escribirla te obliga a definirla y a no olvidarla cuando el día se vuelva pesado. La batalla tú contra tú en esta cuarta fase no se gana con intensidad, se gana con atención. Atención a lo que haces cuando nadie te observa, a cómo corriges cuando fallas. Así sigues cumpliendo cuando podrías relajarte sin consecuencias inmediatas. He aprendido que el hombre que mantiene atención en esta etapa se vuelve peligroso, en el buen sentido, porque ya no depende de impulso ni de presión, depende de sí mismo. Y un hombre que se gobierna cuando no hay urgencia es un hombre que no se desmorona cuando la urgencia llega. Aquí, el obstáculo interno empieza a perder terreno definitivo. No porque desaparezca, sino porque ya no encuentra grietas grandes donde entrar. Y eso no ocurre por fuerza, ocurre por cuidado diario. Porque al final la batalla tú contra tú no se define en los momentos críticos, se define en los momentos tranquilos.
Y el hombre que aprende a sostenerse cuando todo parece normal es el que, sin darse cuenta, deja de ser su propio obstáculo y empieza a ser su mayor ventaja. La mayoría de los hombres llega a esta quinta etapa creyendo que ya entendió la batalla tú contra tú. He aprendido que ahí es donde el obstáculo interno se vuelve más peligroso, porque ya no se presenta como resistencia, sino como confianza excesiva. El hombre empieza a decirse que ya aprendió, que ya cambió, que ya no corre el mismo riesgo, y cuando esa idea se instala, la vigilancia se relaja. En esta fase, el problema no es la falta de disciplina, es la falta de humildad operativa. He aprendido que muchos hombres confunden progreso con inmunidad. Creen que porque ahora cumplen más, ya no necesitan cuidarse tanto. Pero el carácter no funciona así. No se consolida por rachas, se consolida por respeto continuo a lo básico. El hombre que deja de cuidarse porque ya está mejor, empieza a retroceder sin darse cuenta. Aquí la batalla tú contra tú se manifiesta en forma de pequeñas concesiones internas. No grandes fallas, sino ajustes cómodos, dormir un poco más cuando no corresponde, postergar una tarea solo hoy, romper un acuerdo personal sin corregirlo. Cada concesión aislada parece irrelevante, pero juntas reconstruyen la versión antigua con una apariencia más funcional. He aprendido que en esta etapa el obstáculo interno se alimenta de la autoindulgencia racional. No te dice que abandones, te dice que te mereces aflojar. Y aunque el descanso es necesario, el problema no es descansar, es no distinguir entre descanso consciente y rendición encubierta. El hombre que se gobierna aprende a descansar sin traicionarse. En esta fase, la disciplina ya no es el desafío principal. El desafío es la constancia sin emoción. He aprendido que muchos hombres solo saben sostenerse cuando hay intensidad, presión o crisis. Cuando la vida se vuelve estable, bajan la guardia, y ahí es donde el obstáculo interno gana por desgaste, no por confrontación. La batalla tú contra tú aquí se gana con algo poco glamuroso. Repetición consciente. Hacer lo mismo bien una y otra vez, sin esperar reconocimiento, sin necesidad de sentirte fuerte, simplemente cumpliendo. El hombre que acepta esta sobriedad deja de depender de estados internos y empieza a depender de su palabra. He aprendido que en esta etapa la mente empieza a pedir variedad, más estímulos, más cambios, más novedad. Y si no se gestiona bien, esa búsqueda de variedad se convierte en dispersión. El hombre serio entiende que no todo aburrimiento es señal de estancamiento. A veces es señal de que estás haciendo lo correcto durante el tiempo suficiente. Aquí también aparece una prueba silenciosa. ¿Qué haces cuando nadie te está empujando a mejorar? Cuando no hay fecha límite, amenaza o urgencia. He aprendido que ese es el verdadero examen del autocontrol. El hombre que cumple solo bajo presión externa sigue siendo gobernado. El que cumple en calma empieza a gobernarse. En esta fase, el obstáculo interno intenta convencerte de que puedes negociar sin consecuencias. He aprendido que esa es la mentira más peligrosa. Porque las consecuencias no llegan de inmediato, llegan acumuladas. Cuando te das cuenta, ya bajaste el estándar que tanto te costó construir. La batalla tú contra tú aquí exige una pregunta honesta y recurrente. ¿Estoy actuando como el hombre que decidí ser o como el hombre que se permite excepciones? No para juzgarte, sino para corregirte a tiempo. El hombre que se revisa con honestidad evita correcciones dolorosas después. En esta etapa, el progreso real es invisible para los demás, pero evidente para ti. He aprendido que ya no necesitas demostrar nada. Sabes cuándo cumples y cuándo no. Sabes cuándo te respetas y cuándo te traicionas, y esa claridad interna es una forma avanzada de conciencia personal. La versión de ti que es el obstáculo no desaparece. He aprendido que aprende a esperar. Espera que te confíes. Espera que te canses. Espera que te aburras. Pero el hombre que entiende esta etapa no se pelea con esa versión, simplemente no le cede el control, porque al final, la batalla tú contra tú no se gana siendo duro contigo mismo, se gana siendo consistente contigo mismo. Y la consistencia no se construye con momentos heroicos, se construye con decisiones simples, sostenidas incluso cuando ya no se sienten especiales. El hombre que supera esta quinta etapa ya no está luchando para cambiar, está luchando para no aflojar. Y esa lucha silenciosa y diaria es la que separa a los hombres que mejoran por temporadas de los hombres que realmente se transforman. Aquí, sin épica ni aplausos, el obstáculo interno empieza a quedarse sin espacio. Porque cuando un hombre deja de concederse excusas elegantes, deja de ser su propio freno y empieza por fin a avanzar sin sabotearse desde dentro. La mayoría de los hombres no entiende que en esta sexta etapa la batalla tú contra tú deja de ser psicológica y se vuelve estructural. He aprendido que aquí
Ya no peleas contra excusas evidentes, sino contra fallas en tu propio sistema. No es que no quieras cumplir, es que te expones innecesariamente a fricción, a tentaciones previsibles, a contextos que desgastan tu disciplina. Y cuando eso ocurre, el obstáculo interno no necesita convencerte de nada, simplemente aprovecha el desorden. En esta fase, el hombre descubre una verdad incómoda. La fuerza de voluntad es insuficiente para sostener una vida elevada. He aprendido que el hombre que sigue confiando solo en su carácter termina agotado. El hombre que aprende a diseñar su entorno reduce la batalla interna de forma radical. Menos decisiones innecesarias, menos estímulos que te roban atención, menos oportunidades de traicionarte sin consecuencias inmediatas. La batalla tú contra tú aquí se gana quitando opciones equivocadas antes de que aparezcan. He aprendido que si dejas abierta la puerta tarde o temprano la cruzas. Por eso el hombre serio no se pregunta todos los días si va a cumplir. Organiza su vida para que cumplir sea lo más fácil y fallar lo más incómodo. Esa no es debilidad, es inteligencia aplicada. En esta etapa, el obstáculo interno usa una estrategia distinta, te hace sentir ocupado sin ser efectivo. He aprendido que llenarte de tareas, compromisos y movimiento puede darte la ilusión de avance mientras evitas lo esencial. El hombre que madura aprende a distinguir entre actividad y progreso. No mide su día por cuánto hizo, sino por si hizo lo que correspondía. Aquí también se redefine la relación con el cansancio. He aprendido que muchos hombres se sabotean no porque sean flojos, sino porque viven permanentemente sobrecargados. Un sistema mal diseñado te obliga a pelearte contigo mismo todos los días. El hombre que se gobierna aprende a regular, empuja cuando toca, afloja cuando conviene, pero nunca pierde estructura. En esta fase, el obstáculo interno aparece como urgencia falsa. Todo parece importante, todo parece inmediato. He aprendido que esa presión constante debilita el criterio. El hombre que gana esta batalla aprende a priorizar con frialdad. Decide qué sí y qué no. Protege bloques de tiempo. Defiende su enfoque, porque sabe que su atención es el recurso más vulnerable. La batalla tú contra tú aquí también implica aprender a cerrar ciclos diarios. He aprendido que dejar cosas abiertas desgasta más que el esfuerzo mismo. Tareas a medias, decisiones postergadas, compromisos difusos. Todo eso mantiene la mente en tensión. El hombre que se gobierna aprende a cerrar. Termina, decide, archiva. Esa limpieza mental reduce enormemente el poder del obstáculo interno. En esta etapa, el error común es endurecerte de más. He aprendido que algunos hombres, al notar avances, se vuelven rígidos, inflexibles, duros consigo mismos. Y eso, con el tiempo, rompe el sistema. El reinicio maduro y la victoria sobre ti mismo exige firmeza con humanidad, corrección sin crueldad, exigencia sin odio propio. Aquí se consolida una habilidad clave, la capacidad de anticipar tus propias debilidades sin juzgarte. He aprendido que el hombre inteligente sabe cuándo está más vulnerable, cansado, solo, saturado, frustrado, y en lugar de confiar en su fuerza, ajusta el entorno, se retira a tiempo. Simplifica, reduce exposición. Eso no es rendición, es estrategia. La batalla tú contra tú en esta sexta etapa deja de sentirse como lucha. Se siente como administración, administrar energía, administrar atención, administrar compromisos. El hombre que aprende a administrarse deja de vivir reaccionando y empieza a vivir dirigiendo. Aquí ocurre algo profundo. La versión de ti que era el obstáculo empieza a quedarse sin herramientas. Ya no puede tentarte fácilmente porque hay menos puertas abiertas. Ya no puede agotarte porque el sistema respeta tus límites. Ya no puede confundirte porque tus prioridades están claras. Y cuando un hombre llega a este punto, algo cambia definitivamente. Ya no depende de motivación, ni de presión externa, ni de fuerza de voluntad heroica. Depende de diseño, criterio y estructura. La batalla tú contra tú no se gana demostrando lo fuerte que eres, se gana demostrando lo bien que te organizas para no fallarte, y el hombre que entiende esto deja de vivir en conflicto consigo mismo. Porque cuando tu vida está diseñada para apoyarte en lugar de sabotearte, tú dejas de ser tu obstáculo y te conviertes en tu mayor ventaja. La mayoría de los hombres cree que, si ha llegado hasta aquí, la batalla tú contra tú ya está prácticamente ganada. He aprendido que esta séptima etapa es precisamente donde muchos fallan por exceso de confianza silenciosa. Ya no hay caos evidente, ya no hay crisis, ya no hay desorden que obligue a reaccionar, y cuando desaparece la urgencia aparece el verdadero examen. ¿Puedes sostenerte cuando nada te empuja? En esta fase, el obstáculo interno deja de presionar y empieza a esperar. He aprendido que no te ataca con dudas ni con pereza, te ataca con comodidad.
Te deja vivir bien durante un tiempo para que olvides por qué te exigías. Te permite funcionar sin problemas visibles mientras poco a poco baja tu nivel de atención. Y cuando menos lo notas, ya no estás avanzando, solo estás manteniendo una versión mínima de ti. La batalla tú contra tú aquí no se trata de volver a disciplinarte, sino de no volverte negligente contigo mismo. He aprendido que la negligencia no es hacer algo mal, es dejar de hacerlo con intención. Cumples pero sin conciencia, actúas pero sin criterio, y cuando la intención se pierde, el estándar empieza a diluirse sin necesidad de una caída evidente. En esta etapa, el hombre debe aprender a convivir con una verdad incómoda. Nadie va a recordarle quién decidió ser. He aprendido que ya no hay presión externa, ni motivación inicial, ni crisis que lo despierte, solo queda su relación consigo mismo. Y esa relación se fortalece o se debilita según cómo se trate en lo cotidiano, no en lo excepcional. Aquí aparece un riesgo silencioso: confundir estabilidad con estancamiento. He aprendido que algunos hombres sienten una inquietud nueva, una especie de vacío, y creen que necesitan cambiar todo otra vez. Pero muchas veces no es estancamiento, es profundidad. Es el silencio que aparece cuando el caos se va. El hombre que no entiende esto busca ruido para sentirse vivo y termina reactivando patrones viejos. La batalla tú contra tú, en esta fase, se gana aprendiendo a tolerar la normalidad. He aprendido que la vida bien dirigida no siempre se siente intensa, a veces se siente sobria, repetitiva, incluso aburrida. Pero esa repetición bien hecha es exactamente lo que construye poder a largo plazo. El hombre que huye de la normalidad termina persiguiendo estímulos que lo devuelven al desorden. En esta etapa, el obstáculo interno también se disfraza de ambición impaciente. He aprendido que te dice que necesitas algo más grande, más rápido, más visible. Y aunque crecer es natural, crecer sin consolidar es sabotaje. El hombre que se gobierna aprende a preguntar antes de expandirse: ¿esto fortalece lo que ya sostengo o lo pone en riesgo? Aquí se redefine la relación con el tiempo. He aprendido que el hombre deja de pensar en términos de días buenos o malos y empieza a pensar en continuidad. No le preocupa tanto cómo se siente hoy, le importa si lo que hace hoy es sostenible durante meses. Esa perspectiva elimina muchas decisiones impulsivas que antes parecían razonables. La batalla tú contra tú aquí también exige una forma más madura de autocontrol: la autocorrección temprana. He aprendido que el hombre atento detecta señales pequeñas antes de que se conviertan en problemas. Un hábito que empieza a aflojar, un límite que se vuelve difuso, una excusa que aparece con más frecuencia. Corrige ahí, sin drama, sin castigo, sin esperar una caída. En esta fase, la identidad empieza a pesar más que la motivación. He aprendido que ya no actúas para sentirte disciplinado, actúas porque así funcionas. Y cuando una conducta se integra a la identidad, discutirla se vuelve innecesario. No negocias con lo que ya eres. El obstáculo interno pierde fuerza aquí porque ya no encuentra emoción que explotar. No hay culpa excesiva, no hay euforia desmedida, no hay desesperación, solo hay una rutina clara sostenida con criterio. Y para la versión caótica de ti, esa sobriedad es asfixiante. La batalla tú contra tú en esta séptima etapa no se gana demostrando más fuerza, se gana demostrando madurez, manteniendo estándares cuando nadie los exige, cuidando lo que funciona, aunque no dé aplausos. Protegiendo tu estructura incluso cuando podrías relajarte sin consecuencias inmediatas. El hombre que atraviesa esta etapa entiende algo fundamental: el progreso real no siempre se siente como avance, a veces se siente como estabilidad bien cuidada. Y esa estabilidad es el terreno exacto donde se construyen resultados grandes sin destruirte por el camino, porque al final, tú no te conviertes en tu mejor versión cuando haces algo extraordinario una vez. Te conviertes cuando eres capaz de vivir de forma correcta incluso cuando lo extraordinario desaparece. Y el hombre que aprende a sostenerse en calma, sin drama y sin negociación, deja definitivamente de ser su propio obstáculo y empieza a ser su propia estructura. La mayoría de los hombres no comprende que en esta octava etapa la batalla tú contra tú ya no se libra en la acción, sino en la vigilancia interna. He aprendido que aquí el peligro no es fallar. Es relajarte demasiado con el hecho de no estar fallando. El hombre empieza a confiar en que ya está bien, y esa confianza mal entendida abre la puerta al descuido gradual. No ocurre una caída, ocurre una erosión. En esta fase, el obstáculo interno se manifiesta como olvido. Olvido de por qué empezaste, olvido del costo de vivir sin control, olvido de lo frágil que era tu vida cuando no te exigías. He aprendido que cuando un hombre olvida el precio del desorden, empieza a romantizarlo.
y lo que se romantiza, tarde o temprano, se repite. La batalla tú contra tú aquí se gana manteniendo memoria activa, no culpa. No se trata de castigarte recordando errores pasados, sino de no permitir que el pasado se vuelva atractivo por comparación falsa. El hombre maduro recuerda con claridad lo que perdería si afloja, y ese recuerdo no lo paraliza, lo ordena. En esta etapa, la disciplina ya no se siente como esfuerzo, se siente como fondo estable. He aprendido que esto es peligroso si no se acompaña de revisión consciente. Cuando algo funciona durante mucho tiempo, la mente deja de prestarle atención, y lo que no se revisa, se degrada. El hombre que se gobierna revisa incluso lo que parece sólido, no para desconfiar, sino para mantener precisión. Aquí aparece una tentación sofisticada, la distracción elegante. He aprendido que no llega como caos evidente, llega como compromisos socialmente aceptables, actividades productivas que no aportan, estímulos constantes que no parecen dañinos. El hombre que no protege su atención en esta etapa empieza a dispersarse sin notarlo, y la dispersión es el primer paso hacia la pérdida de dirección. La batalla tú contra tú aquí exige una relación madura con el silencio. He aprendido que cuando el ruido externo baja, el silencio interno se amplifica, y muchos hombres llenan ese silencio por incomodidad. El hombre fuerte aprende a habitarlo, a pensar sin urgencia, a decidir sin presión, a vivir sin estímulo constante. Ese silencio es señal de estabilidad, no de vacío. En esta fase, el obstáculo interno también se apoya en la falsa eficiencia. He aprendido que te convence de hacer más para sentirte valioso, cuando lo que necesitas es hacer lo esencial con profundidad. El hombre que confunde movimiento con sentido vuelve a perder foco. El hombre que protege lo esencial fortalece su identidad. Aquí se consolida una diferencia crítica. El hombre deja de necesitar recordatorios externos para mantenerse en línea. He aprendido que la autodirección ya no depende de reglas visibles, depende de un criterio interno claro. No haces lo correcto porque alguien lo dijo, lo haces porque no hacerlo te resultaría incoherente contigo mismo. La batalla tú contra tú en esta etapa se gana aprendiendo a decir no a lo innecesario incluso cuando no es malo. He aprendido que no todo lo que es aceptable es conveniente, y el hombre que no filtra vuelve a dispersarse. La madurez no se mide por lo que toleras, se mide por lo que eliges no incorporar a tu vida. En esta fase, el tiempo empieza a comportarse distinto. He aprendido que cuando hay coherencia, las semanas se acumulan en lugar de escaparse. No sientes urgencia por cambiar de rumbo, sientes claridad para mantenerlo. Y esa claridad reduce la ansiedad que antes te hacía sabotearte. El obstáculo interno pierde fuerza aquí porque ya no puede atacarte con caos ni con urgencia. Solo le queda una opción: hacerte olvidar que todo esto requiere atención constante. El hombre que entiende esto no se obsesiona, pero tampoco se duerme. Mantiene una vigilancia tranquila. La batalla tú contra tú en esta octava etapa no se gana haciendo más. Se gana cuidando mejor, cuidando hábitos, cuidando enfoque, cuidando límites. No por miedo a caer, sino por respeto a lo que construiste. Y cuando un hombre aprende a respetar su propia estabilidad, algo cambia definitivamente. Ya no vive pendiente de corregirse todo el tiempo, pero tampoco se permite descuidarse. Vive presente, vive atento, vive dirigido. Desde ese punto, el obstáculo interno deja de ser una amenaza activa. Se convierte en una posibilidad latente que ya no gobierna, porque ahora hay criterio suficiente para no dejarlo volver a tomar el control. Y el hombre que alcanza este nivel ya no lucha contra sí mismo todos los días. Se observa, se corrige y continúa. Sin drama, sin negociación. Ahí silenciosamente deja de ser su propio obstáculo y se convierte en su propio guardián. La mayoría de los hombres que llega a esta novena etapa ya no duda de su capacidad para sostenerse. Ahora enfrenta una prueba más profunda y menos visible: aprender a crecer sin traicionarse. He aprendido que aquí el obstáculo interno adopta la forma de ambición mal calibrada. Ya no te frena, te empuja, te invita a acelerar, a expandirte, a abarcar más de lo que tu estructura puede sostener sin romperse. Y muchos confunden ese empuje con progreso. La batalla tú contra tú en esta fase exige una inteligencia distinta. Saber decir todavía no. He aprendido que el hombre que madura entiende que no todo avance es oportuno. Hay ideas buenas que llegan antes de tiempo, oportunidades que, aunque atractivas, desordenan. Compromisos que elevan el estatus pero diluyen el foco. El hombre que se gobierna elige continuidad sobre brillo momentáneo. Aquí aparece una verdad incómoda. Crecer implica renunciar a ciertas formas de crecimiento.
He aprendido que decir no a lo que no encaja es tan importante como decir sí a lo que fortalece. El obstáculo interno te tienta a probar que puedes con todo. El hombre serio ya no necesita probar nada. Protege su sistema porque sabe lo costoso que es reconstruirlo. En esta etapa, la relación con el éxito parcial se vuelve crítica. He aprendido que ver resultados puede debilitar la atención. Empiezas a relajarte justo cuando deberías afinar. No porque tengas miedo de perder, sino porque el éxito trae ruido, expectativas ajenas, nuevas demandas, presión por mantener una imagen. El hombre que se gobierna filtra ese ruido antes de que se convierta en dirección. La batalla tú contra tú aquí se gana con criterio frío. He aprendido que el hombre debe preguntarse constantemente, ¿esto fortalece la vida que sostengo o la pone en riesgo? No importa si algo es rentable, popular o atractivo. Importa si es coherente. La coherencia es el único escudo contra el sabotaje elegante. En esta fase, el obstáculo interno también se disfraza de urgencia positiva. He aprendido que te dice que ahora es el momento, que no puedes desaprovechar, que si no lo haces te quedarás atrás. Y aunque a veces es cierto, muchas veces es ansiedad vestida de oportunidad. El hombre que aprende a esperar sin estancarse evita errores que cuestan años. Aquí se consolida una habilidad rara, la capacidad de sostener presión sin acelerar. He aprendido que el hombre fuerte no corre cuando aumenta la carga. Ajusta, prioriza, simplifica, mantiene el ritmo, porque sabe que acelerar sin control rompe incluso a los sistemas bien diseñados. La batalla tú contra tú en esta etapa también implica una nueva relación con la validación externa. He aprendido que empiezan a llegar señales de reconocimiento, respeto o expectativa. Y si no estás atento, empiezas a vivir para sostener esa mirada ajena. El hombre que se gobierna acepta el reconocimiento sin convertirlo en mandato. No cambia su conducta para agradar. Mantiene su estándar aunque nadie lo vea o aunque muchos lo miren. En esta fase, la identidad pesa más que el resultado. He aprendido que ya no haces lo correcto para obtener algo, lo haces porque dejar de hacerlo te desalinearía contigo mismo. Esa alineación interna es frágil si no se protege. Y se protege diciendo no a lo que rompe ritmo, foco y coherencia. Aquí también se redefine el concepto de riesgo. He aprendido que el mayor riesgo ya no es fallar, es dispersarte, perder profundidad por abarcar superficie. El hombre que se conoce elige pocos frentes bien sostenidos en lugar de muchos frentes mal atendidos. La batalla tú contra tú en esta novena etapa no se siente intensa, se siente sobria. Se decide en agendas, prioridades y silencios, en qué aceptas y qué rechazas, en qué mantienes y qué sueltas. Y esas decisiones, aunque pequeñas, determinan si tu vida sigue creciendo o empieza a diluirse. El obstáculo interno pierde fuerza aquí porque ya no puede ofrecerte caos ni miedo, solo puede ofrecerte más de lo que no necesitas, más de lo que no conviene. El hombre que entiende esto no se deja seducir por el exceso. Y cuando un hombre aprende a crecer sin romper su estructura, algo se vuelve definitivo. Ya no necesita reiniciarse, ni reinventarse, ni demostrarse nada. Avanza con criterio, sostiene con claridad. Y el tiempo, por primera vez, empieza a trabajar a su favor. En ese punto, la batalla tú contra tú ya no es una lucha diaria. Es una vigilancia consciente. Una elección constante de coherencia sobre impulso. Y esa elección, repetida sin ruido, es lo que separa a los hombres que llegan lejos de los que se pierden justo cuando empezaban a ganar. La mayoría de los hombres cree que el final de la batalla tú contra tú es vencer para siempre a la parte débil. He aprendido que esa idea es una fantasía peligrosa. La verdad es más sobria y más poderosa. No se trata de eliminar al obstáculo interno. Se trata de convertirte en alguien que ya no le obedece. Y esa es la diferencia definitiva entre un hombre que cambia por temporadas y un hombre que se gobierna de por vida. En esta etapa final, el conflicto deja de sentirse como lucha y se vuelve identidad. He aprendido que el hombre ya no se pregunta cada día si va a cumplir. Se pregunta qué corresponde cumplir hoy. No debate consigo mismo, no dramatiza. Actúa desde un estándar interno que ya no necesita explicación. Esa transición es silenciosa pero irreversible. Aquí se revela la verdad más importante. Tú nunca fuiste tu enemigo, fuiste tu propio territorio sin gobierno. He aprendido que el caos interno no nace de maldad, nace de ausencia de dirección. Cuando no hay estándares claros, cualquier impulso manda. Cuando no hay estructura, cualquier emoción decide.
El hombre que llega a este punto entiende que gobernarse no es ser duro, es ser claro. En esta fase la libertad adquiere un significado distinto. He aprendido que la verdadera libertad no es hacer lo que quieres, es no hacer lo que te traiciona. Es elegir coherencia incluso cuando nadie te exige nada. Es sostener tu palabra incluso cuando romperla sería fácil y no tendría consecuencias inmediatas. Esa libertad no se grita, se vive. La batalla tú contra tú culmina cuando el hombre deja de reaccionar y empieza a dirigir. He aprendido que ya no vive respondiendo a impulsos, estados de ánimo o estímulos externos. Decide con criterio, prioriza con calma, ajusta sin drama. Y cuando falla, corrige sin destruirse. Esa capacidad de corrección continua es una de las formas más altas de poder personal. Aquí también se redefine el concepto de fuerza. He aprendido que la fuerza real no es intensidad emocional ni disciplina extrema por periodos cortos. Es la capacidad de sostener una forma de vida correcta cuando no hay emoción, cuando no hay presión y cuando no hay reconocimiento. El hombre fuerte no necesita demostrar que puede, demuestra que puede permanecer. En esta etapa final, el pasado pierde su influencia definitiva. He aprendido que ya no se usa como excusa ni como identidad. No necesitas recordar constantemente de dónde vienes para justificar quién eres. Vives desde lo que decidiste construir y proteger. El pasado se convierte en información, no en dirección. La batalla tú contra tú termina cuando el hombre entiende que nadie va a venir a salvarlo ni a frenarlo, y lejos de asustarse, eso lo libera. He aprendido que asumir control total elimina la necesidad de culpas, comparaciones y explicaciones. Te vuelves responsable sin resentimiento, exigente sin crueldad, firme sin rigidez. Aquí ocurre algo definitivo. La confianza deja de ser una emoción y se convierte en evidencia. No te dices que confías en ti. Lo sabes porque te ves cumplir, ajustar y sostener, día tras día, sin promesas grandiosas, sin discursos internos, solo hechos repetidos. El hombre que llega a este punto ya no busca cambiar su vida cada año. He aprendido que vive de tal manera que cualquier año puede ser bueno si mantiene el estándar. Ya no depende del calendario, de la motivación ni de una crisis para ordenarse. Se ordena porque así funciona. Y esta es la verdad final. El único obstáculo siempre fuiste tú, pero no en el sentido de culpa, sino en el sentido de responsabilidad. Tú eras el freno porque también eras el volante. Y cuando aprendes a tomar el control, sin pelear contigo mismo, sin huir y sin negociar, algo se estabiliza para siempre. Desde ese punto, la vida no se vuelve perfecta, pero se vuelve dirigida. No se vuelve fácil, pero se vuelve coherente. Y un hombre que vive de forma coherente ya no se sabotea, ya no se dispersa y ya no se abandona cuando las cosas se vuelven normales. Porque al final ganar la batalla tú contra tú no significa vencer una vez. Significa convertirte en alguien que ya no se traiciona. Y ese hombre silencioso, firme y sobrio, deja de ser su propio obstáculo para convertirse por primera vez en su propia base.